Desde que descargamos nuestros residuos líquidos en casa, colegio, trabajo u oficina, estamos vertiendo al sistema de alcantarillado aguas residuales, con un alto grado de contaminación que deben ser tratadas antes de llegar a una fuente hídrica. Todas esas aguas llegan a este punto, aquí, a la planta de tratamiento de aguas residuales, conocido como punto de entrada. ¿O no, Sergio? ¿Qué es lo que medimos acá? Esta es la caseta de medición de caudal. Aquí verificamos el agua que nos llega de la zona de influencia, que es Floridablanca, y una pequeña porción de Bucaramanga. Medimos caudal esencialmente. ¿De aquí a dónde pasamos? Vamos a caminar por el tratamiento preliminar, que es la siguiente fase del tratamiento. Vamos. Aguas que viajan a lo largo de 14 metros de red hasta el tratamiento preliminar, en donde se encuentran con su primer filtro. Tenemos tres tipos de rejillas: la rejilla gruesa, la rejilla media y la rejilla fina. Tenemos al operador de planta que está haciendo un empacado del residuo. En la rejilla gruesa retiramos residuos sólidos grandes de mayor tamaño que vienen en la red de alcantarillado, que ocasionan, como vemos en este momento, ahí tenemos dos equipos que son las rejillas de 6 milímetros que están suspendidas porque le estamos haciendo el proceso de mantenimiento. ¿Qué tipo de residuos son los que normalmente llegan acá a la planta y que deberían llegar? Bueno, aquí en la planta Río Frío, el agua residual doméstica que viene de los usuarios debería venir simplemente con agua y con bolo fecal. Aparte de esos residuos, otros tipos de residuos que afectan esos equipos. ¿Como cuáles? Contémosle, Sergio, a los televidentes qué es lo que llega y que no se debe botar. Llegan balones, piedras, arenas, materiales plásticos como envases de gaseosa, desechables. Llegan también otros tipos de residuos como son toallas higiénicas, condones, animales muertos. Todos esos tipos de residuos afectan esos equipos, lo que ocasiona un mayor frecuencia de mantenimiento y un gasto mucho más elevado en su mantenimiento. Bueno, pero aparte del gasto de operación, ¿qué otro tipo de afectación, ahora hablemoslo en materia ambiental, ocasiona que desde casa botemos todo lo que tenemos por las rejillas? Sí. Como les decía, el agua residual viene de nuestras viviendas. En nuestras viviendas tenemos varios puntos de entrega de aguas residuales. Una de ellas que ocasiona también bastante acumulación de ese residuo es en los lavaplatos. En los lavaplatos está la campaña que tiene EMPAS de suministrar las rejillas. Entonces, ¿esas rejillas para qué sirven? Cuando las instalamos y las tenemos permanente en el lavaplatos. Cuando el mal uso de ese sistema de alcantarillado es que recogemos los residuos sólidos después de terminar de almorzar, de comer, de desayunar, y tenemos ahí una disposición de arroz y de granos y otros materiales que han quedado después de que nosotros terminamos de comer. Sí. Entonces, esos tipos de residuos caen en la alcantarilla cuando no tienen esa rejillita fina que la protege y viene a parar ese residuo acá. Cuando finalmente ustedes y los operadores logran retener todos esos residuos mediante estas rejillas, ¿a dónde pasamos? Bueno, normalmente entonces vemos al operario que está empacando el residuo que retenemos. Ese residuo entonces es empacado y enviado a relleno sanitario o a disposición final con una empresa autorizada. Los costos de operación de la PETAR Río Frío ascienden hoy a los 3.400 millones de pesos anuales, influenciados por personal operativo e insumos requeridos para el proceso, como el consumo energético. En estos canales retenemos las arenas que vienen en el afluente de la PETAR. Adicionalmente, pues nos sirven para medir el caudal de tratamiento que tenemos mediante unas miras que tenemos cerca al vertedero final. También tenemos unas rejillas que las vemos aquí al frente, son painetas, retiran fibras. Entonces, lo que vimos del material que tenía el agua, hay un tipo de material que son fibras como las fibras de los traperos, los cabellos, que quedan retenidas en este tipo de rejas. ¿Cuánto tiempo tardan las aguas en este punto? No, apenas dura segundos, dura de 30 a 60 segundos. ¿Y de aquí para dónde pasan? De aquí, cuando el agua es medida en el canal de salida, en el vertedero Sutro, llega a un pozo que envía todo el caudal, pasa al tratamiento primario, que son los reactores WASS. De la degradación de la materia orgánica presente en los reactores se generan dos subproductos, los lodos y el gas metano o biogás. Sergio, ¿de dónde proviene la palabra WASS?
que comprende estos reactores? Bueno, WAS es una sigla inglesa que significa flujo ascendente de agua a través de un manto de lodos anaerobios. Estamos en el reactor WAS número 1. Aquí tratamos 150 litros por segundo en este momento. Por una serie de redes llegan las aguas acá, pasan a estos circulares. ¿Cuántos reactores tenemos y cómo es el proceso en cada uno? Los pozos circulares que vemos en el fondo, de los cuales se está haciendo mantenimiento, los denominamos aquí en Apetar Río Frío pozos de distribución número 4. La idea es que el caudal total que entra al Apetar sea distribuido en unos sistemas pequeños para que la entrega dentro del reactor obedezca a un diseño de construcción. Entonces, en cada reactor tenemos 18 pozos de distribución P4, como los que vemos a mi costado. ¿Cuánto tiempo mantienen esas aguas en esos pozos? Y de aquí, ¿qué eficiencia es la que se logra a través de este tratamiento? Distribuir el agua que llega ahí inmediatamente entra a un sistema de mangueras en las que se distribuye. Entonces vemos que hay unos compartimientos en los que el agua ingresa a cada uno de ellos y se distribuye a esas, son 16 mangueras. La idea es que el agua permanezca dentro del reactor unas 6 a 7 horas como tiempo de retención hidráulica. De la carga que vimos a la entrada se obtenga una eficiencia de remoción de esa materia orgánica entre un 60 a un 70%. Estamos diciendo que en la actualidad se tratan alrededor de 520 litros de agua por segundo, pero dependiendo de los caudales estamos pasando a 600, 610. Sí. Se tiene entendido que se está construyendo un reactor número 5. Sí. ¿Cuál es el objetivo de la construcción de ese reactor? Bueno, con el WAS número 5, que ya está finalizando su proceso de construcción, tengamos una capacidad instalada para tratar en sistema primario 1000 litros por segundo. El reactor WAS número 5 va a tener la capacidad de tratar de 500 a 700 litros por segundo. Esa es la capacidad que tiene el nuevo reactor WAS. ¿Es la misma tecnología que se está aplicando en estos 4 reactores WAS o cambia? No, en principio es la misma tecnología, es una tecnología anaerobia que fue concebida hace 25 años, pero que al cabo del tiempo la entidad ENPAS como tal actualmente ha mejorado los diseños y se han ido evolucionando de cada uno de ellos. ¿Cómo haríamos para desde casa ayudar a que esos gastos operacionales de la planta de tratamiento se disminuyan? Porque efectivamente están saliendo de nuestro bolsillo, de las tarifas. Bueno, una idea inicial es que, como hablábamos en el tratamiento preliminar, lo que vimos de residuos sólidos, hay muchos de esos tipos de residuos que no deberían estar aquí en la Apetar Río Frío. Deberían estar en su caneca en cada uno de los hogares. Esos residuos inorgánicos generan, primero que todo, más uso de mano de obra, un mejor equipamiento del sistema de tratamiento. Si esos residuos no llegaran, pues no tendríamos que hacer tanto mantenimiento ni habría tanto daño del equipo que retira el residuo. Bueno, entonces ya lo tenemos claro, desde casa poner la rejilla en el sifón, los aceites no vertirlos, preferiblemente usar una botella, sellarla y cuando ya esté llena lo disponemos en la basura. Y en cuanto a los jabones, ¿qué tip o recomendación le podemos dar? Ojalá se pudiese usar, todo el mundo usara jabones biodegradables. Cuando usamos jabones, entre comillas, económicos, contaminamos el medio ambiente porque esos detergentes siguen en el curso del agua. ¿Cuál es el proceso que sufre ese biogás que surge de este tratamiento y que finalmente termina convertido? Es convertido a metano. Entonces, a través de esta estructura de concreto que vemos desde el perímetro del tanque hasta este extremo, tenemos esta tubería plateada de PVC que recoge todo el biogás que se produce en el reactor. Normalmente la Apetar produce 6.000 metros cúbicos de biogás por día, el cual es conducido por tubería y quemado en unos quemadores atmosféricos de piso. De los reactores se genera un 60% de eficiencia, el 25% restante surge de la laguna facultativa, por donde pasa el agua a través de una serie de bafles. ¿Qué son básicamente esos bafles, Sergio? ¿Y para qué sirven y cuánto tiempo demoran las aguas aquí retenidas?
Bueno, la laguna tiene, como usted lo dice, bafles que son los que dividen las secciones del sistema. Entonces tenemos actualmente 3 bafles. La laguna recibe el efluente del UAS, de todos los 4 reactores UAS, tiene un tiempo de retención de 30 horas. Realmente es un pulimento que se le hace al efluente del reactor. Lista la eficiencia, las aguas se despiden de la petara a través del canal de salida para ser recibidas con un 85% menos de la carga orgánica contaminante inicial, lo que se traduce en una retención de 17 toneladas diarias de materia orgánica que se mitiga de las corrientes hídricas.